Vale, ¿qué entendemos lo primero de todo? ¿Qué entendemos por estructura clínica dentro del psicoanálisis? ¿Vale? Las estructuras se entienden como diferentes formas en las que cada sujeto organiza la vida psíquica, ¿vale? La vida psíquica son sus relaciones con el mundo, ¿vale? Cómo percibo el mundo, si lo percibo un lugar seguro, si lo percibo como un lugar persecutorio, peligroso, cómo percibo a los otros, ¿vale? A los otros sujetos de los que me puedo rodear en un momento dado y cómo me relaciono conmigo mismo, ¿vale? Esto también se explica muy bien desde el Internal Family System, ¿vale? Que es otra teoría que seguro que habéis oído hablar de ella. Se escribe IFS, ¿vale? Viene a decir exactamente lo mismo. Según estructuro yo mi cerebro, por decirlo así, ¿vale? Mi estructura psíquica, eso va a hacer que me relacione de una manera o de otra con el mundo, con los otros y conmigo mismo, ¿vale? ¿Cuáles son las estructuras que se considera desde el psicoanálisis? Luego hay variantes, ¿vale? Dentro de cada una de ellas que los vamos a ir viendo. Son principalmente la estructura histérica y la obsesiva, que saldrían de lo que llamamos las neurosis en psicoanálisis, ¿vale? La psicótica, ¿vale? La límite, que precisamente es un límite entre la neurosis y la psicosis, entonces coge como parte de las dos, entonces comparte características de las dos, pero formaría una estructura, ¿vale? Y luego tenemos la perversa. Os adelanto que la perversa es muy complicado encontrarla en consulta, ¿vale? Porque no llegan a tener un sufrimiento tal como para acudir a pedir ayuda. Y si lo hacen, es una sesión. Yo los llamo pacientes monosesión. Vienen una vez y desaparecen, ¿vale? Porque no tienen nada con lo que conectar, que les haga a ellos sufrir y cuestionarse qué está pasando ahí. Lo que hablamos siempre en las supervisiones. El acceso al análisis se hace a través de una pregunta. O bien qué me pasa, o por qué me pasa, o qué está ocurriendo. Entonces, cuando tenemos la capacidad de preguntarnos a nosotros mismos en esa capacidad de introspección, ese vacío que se genera, es lo que nos va a permitir entrar en análisis, ¿vale? Ya sea con un psicoanalista, ya sea un acceso a una terapia más tradicional, lo que sea. Pero ahí puede empezar nuestra búsqueda. Si no hay pregunta, no hay acceso. Y el perverso no se suele preguntar mucho, porque está bien, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con la primera de todas, con la neurosis, ¿vale? La neurosis, si la tomamos como una rama principal, estamos ya en la diapositiva 3, ¿vale? De la neurosis saldría la histeria y la neurosis obsesiva, la estructura obsesiva que hablábamos ayer de ella, ¿vale? El sujeto reconoce la estructura simbólica, es decir, hay una conexión con la realidad, ¿sí? Reconozco a los otros, acepto límites entre los otros y yo, ¿vale? Reconozco a papá y mamá o las figuras principales de apego, ¿vale? Dentro de la estructura histérica, que también lo vimos ayer, vimos esta conexión con la queja, ¿vale? Estamos en la diapositiva 5. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando tengamos pacientes que conectan con esta estructura? Os va a llamar mucho la atención porque hay como una búsqueda de reconocimiento, ¿vale? Es como que tiene esa necesidad de ser visto, de ser tenido en cuenta, van muy de la necesidad de respeto, de que les tengan en cuenta, pacientes que a lo mejor se quejan
porque se tropiezan con gente por la calle y tienen la necesidad de que no les ven o no les perciben lo suficiente como para que no haya esa situación, ¿vale? Es muy común también, va muy del lado femenino, pero también nos podemos encontrar pacientes masculinos del lado de la histeria, ¿vale? Pensad que esto también son conceptos muy antiguos. Estamos hablando de que cuando se empezó a teorizar, empezó Freud con esto, estamos en el año 1890 y muchos, 1900, ¿vale? A ver, que alguien se va a conectar. Un segundo. Ay, que ahora no puedo. Vale. Vale. Jolín, ¿por qué no puedo yo añadir aquí? Aquí, ahora. Vale. Entonces, son conceptos histéricos. Sí es cierto que en un primer momento Freud, cuando teoriza sobre la histeria, la coloca del lado de la mujer. ¿Vale? Histeria, si lo traducimos del griego, significa útero errante. ¿Vale? Útero, evidentemente, tenemos las mujeres. Entonces se conectó con que era una enfermedad de la mujer. ¿Vale? Enfermedad no entendida como enfermedad médica, ¿vale? Freud era médico. No entendida como enfermedad médica, sino como estructura de la personalidad, ¿vale? Estructura de la psique. ¿Qué pasó? Que luego fuimos avanzando en el tiempo y ya se admitió que la histeria también podía ser una estructura masculina, ¿vale? Y nos podemos encontrar en consulta comportamientos muy seductores, ¿vale? O muy seductores o incluso un poco dramáticos, en el sentido de cualquier cosa que les pasa, lo viven y lo actúan y lo representan como si fuera el fin del universo, ¿vale? Os pongo un ejemplo. A lo mejor una persona que pierde el metro que coge todos los días, eso le genera ponerse a llorar y te lo cuenta en consulta como un dolor enorme, ¿vale? Aquí la cuestión, lo que siempre os digo, preguntaros por qué. ¿Por qué esto le produce dolor y no otra cosa? ¿Vale? ¿Qué pasa con el uso de la seducción? Lo utiliza inconscientemente, ¿vale? Como una búsqueda de amor y como una búsqueda de atención. Lo puede utilizar o bien a través de características físicas, suelen ser personas que cuidan mucho la estética, que les gusta toda esta cuestión de la apariencia física, ¿vale? No entendida como marcas y tal, pero sí personas que tú las ves por la calle y no pasan desapercibidas, ¿sí? Pueden utilizarlo también a nivel más mental, más emocional. No tiene por qué ser tanto un rasgo físico, que es lo más común, ¿vale? Generalizando mucho, pero puede ser más un rasgo desde la parte mental y emocional. Vale, diapositiva 7. Es muy común, y esto igual os lo vais a encontrar, las somatizaciones. ¿Sabemos lo que son? ¿Sí? Vale. ¿Alguien no sabe o tiene dudas? Vale. Hay mucha sintomatología física y muchos de los conflictos que tienen, muchas de las dificultades con las que conviven, lo expresan a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de defensa, que el otro día os envié al chat, mecanismos de defensa, un póster que encontré en Instagram, que me pareció muy ajustado, os lo envié, ¿vale? Su mecanismo de defensa es la represión, es decir, esto no me pasa y como no me pasa, lo dejo por ahí y es una especie de negación, ¿vale? Pero la represión lo que produce es que actúa a través del cuerpo. Entonces son personas que suelen venir a consulta con muchas dolencias. Te llegan a venir con un taco así, de diagnósticos médicos de diferentes facultativos,
porque van de médico en médico. También es muy frecuente, ¿vale? Puede llegar a haber parálisis, ¿vale? O puede haber trastornos funcionales que además cuando acuden al médico, al hospital, a los médicos les llama mucho la atención, porque a pesar de que el sujeto informa de muchísima sintomatología, cuando les hacen pruebas médicas no hay nada, ¿vale? A nivel biológico y a nivel físico están sanos y están bien, ¿sí? He llegado a ver casos de ceguera, ¿vale? Gente que llega a perder la visión de un ojo o de los dos. Llegué a ver un caso en el que perdió la visión de los dos y tenían una base histérica, ¿vale? Y puede incluso llegar a haber parálisis. Parálisis de algún miembro, de brazos, piernas. Son casos extremos, no es lo más frecuente, pero se llega a ver. Además, se enfadan mucho con el personal médico porque evidentemente ellos tienen esta sensación y tienen la sintomatología y lo sienten de verdad, pero nadie les da un diagnóstico médico porque no hay un diagnóstico médico, ¿vale? Es más una cuestión mental y además cuando les derivan a psicología se suelen enfadar. Entonces, si son pacientes que somatizan mucho y vienen previamente de que han pasado por hospitales y médicos, suelen venir enfadados a consulta con el personal médico, ¿vale? Vale, hay cierta inestabilidad emocional y las emociones pueden ser muy intensas, ¿vale? Puede haber picos como positivo o negativo, ¿vale? Y puede haber una oscilación y pueden cambiar fácilmente. Esto les dificulta mucho las relaciones interpersonales. El relacionarse en sociedad, ¿vale? El mantener vínculos estables, las relaciones de pareja. Y también es frecuente el pasar de la idealización a la desilusión, ¿vale? Entonces, cuando conocen a alguien o cuando comienzan una relación, al principio todo es maravilloso y en un breve espacio de tiempo, ¡pum!, paso al otro polo. ¿Sí? Es de lo que hablamos siempre, o estoy en el eje hiper o en el hipo, ¿vale? Pues esta estructura pasa de uno a otro, además sin que haya nada en medio, ¿vale? Es como blanco y negro. El pensamiento lo vais a encontrar en la bibliografía como el black and white thinking, ¿vale? ¿Quién ha levantado la mano? Venga, pregunta. Una pregunta, Vanessa, igual no es, pero eso no sería también muy límite, lo del blanco o negro. Sí, efectivamente. ¿Os acordáis al inicio que os decía, está la neurosis, la psicosis y la estructura límite? Esto sería parte de la neurosis que se comparte con la estructura Vale, límite. ¿Vale? vale, Muy buena pregunta. La estructura límite todavía es mucho más intensa, vale, ¿vale? Y además, como coge parte de las dos, ¿vale? Precisamente coge esta parte de la histeria. Este o todo o vale, nada. O te quiero o te odio. O eres lo mejor que me ha pasado en la vida o eres lo peor y ojalá no haberte conocido. ¿Vale? Esta parte sí la comparte con el límite. vale. Con el límite también conocido como borderline, esto lo sabéis. Mm. Un libro brillante, brillante, sobre estructura límite, creado además por psicólogos, por pacientes y por familiares y parejas de pacientes límite, es Deja de andar sobre cáscaras de huevo. ¿Vale? Es antiguo. De hecho, se creó de los primeros libros cuando todavía no se teorizaba profundamente sobre el TLP, que está además reconocido como patología en el DSM-5. Fue de los primeros libros que se editaron. Pero lo podéis leer porque os vale. Además, los pacientes límite, como su propio nombre indica, la terapia también va al límite. Entonces, o vienen o no vienen. Desaparecen, luego de repente te llaman y necesitan consulta para hoy porque están fatal, luego te reservan sesión, te la pagan y no vienen,
cosas así, ¿vale? Son muy límite en todos los sentidos, pero sufren mucho, ¿vale? Entonces, si tenéis algún paciente con esta estructura o pensáis que se pueda acercar, ¿vale? Este libro es brillante. Deciros también, las estructuras no es una cosa estanca, ¿vale? Es decir, no es o eres neurosis, histeria, obsesivo o límite o psicótico. No, al principio se pensaba que sí, ¿vale? Podemos tener partes de cada estructura, lo que todavía lo complejiza más, pero evidentemente somos sujetos muy complejos, ¿vale? No es tan fácil, es decir, no podemos llegar a encasillar a un paciente en una estructura y me quedo ahí, ¿vale? Porque igual que la límite coge partes y características de la neurosis y de la psicosis, ¿vale? Una persona puede estar dentro de la psicosis y ser funcional, ¿sí? Entonces, sin tratar de encasillar, sí podemos intentar aproximar sobre qué estructura está nuestro paciente, ¿vale? Pero no os cerréis, ¿sí? Pues muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Vale, lo que hablábamos, la idealización, que efectivamente esto es lo que comparte con la estructura límite, o aman o odian, y no hay punto medio, ¿eh? ¿Vale? Y además es como que saltan de una a otra, ¿vale? Conflictos internos. Hay una lucha constante con los deseos inconscientes. Las normas, por ejemplo, sociales, las familiares, todo lo que conlleve a aceptar una realidad que tiene que ser así, les genera mucho conflicto. Lo veíamos ayer en la supervisión, ¿vale? Cuando hay ciertas normas sociales que hay que cumplirse, me gusten o no, genera conflicto, porque no entienden por qué. Os pongo un ejemplo. Personas que a lo mejor te dicen, es que no entiendo por qué tengo que esperar a que el muñequito del semáforo se ponga verde para poder cruzar y no poder llegar a cruzar y tener que quedarme esperando si no pasan coches. ¿Vale? Pueden ser cosas así más básicas o pueden ser luego cosas más complejas, ¿vale? Pero son este tipo de afirmaciones. O a lo mejor que no entienden por qué el jefe puede llegar tarde y ellos no. ¿Vale? Más cosas. Diapositiva 10, ¿vale? Hay cierta identidad fragmentada. Esto como lo experimenta la persona como con una dificultad en su propia identidad y en su propia base como sujeto. Puede sentirse como si tuviera varios yoes, o puede sentirse como, y además te lo dicen, te puede decir, es que siento como que hay varias Vanessas, como una buena y una mala, o un angelito y un diablito, ¿vale? O tengo una parte de mí que es muy perezosa, pero luego de repente tengo otra que es muy activa y me apetece hacer un montón de cosas. No os asustéis con esto. Y también es muy frecuente que los pacientes nos hablen de que perciben varias partes, ¿vale? Esto puede ir también mucho, que lo vamos a ver, perdón, puede ir también muy del lado de la estructura psicótica, pero es lo que os decía, no podemos encasillar nada. Entonces puede ir también del lado de la estructura más de la histeria. ¿Vale? Aquí no os asustéis, porque muchas veces cuando, sobre todo al principio, cuando empezamos a ver pacientes y nos hablan de que se perciben varios yoes o perciben varias personas, o es como si tuvieran diferentes sujetos dentro de su cabeza, que cada uno le dice una cosa, os puede asustar mucho. ¿Vale? Y es normal que os asuste. Vale, pues que os hablen de esos yoes. ¿Vale? Sin ningún miedo. Si a mí el paciente me dice que tiene 2 yoes, le pregunto, ¿2? Bueno, a veces 3. ¿Sí? Esto no significa.
ni que tenga esquizofrenia, ni que vaya a tener un brote psicótico. No, de verdad, no os asustéis con esto, porque muchas veces nos lo explican desde la psicopatología como, uy, es que si un paciente te habla de que tiene dos yoes, ¡puf! Sí, esquizofrenia. No, no somos tan sencillos, ¿vale? Entonces, si nos habla de varios yoes, de varias personas, de varios sujetos, de que tiene un angelito y un diablito, que os hable de esto, ¿vale? Aquí hay que escuchar siempre al paciente, que te hable de cuando percibe que tiene esas partes, si las quiere poner un nombre, ¿vale? Además, esto al paciente le genera mucha calma y mucha relajación, porque puede hablar con alguien de esto que siente, ¿vale? Sin ser juzgado y sin que piense que está loco, porque no podemos salir por ahí a la calle y decirle a nuestros amigos que percibimos que tenemos dos yoes. Y posiblemente si se lo decimos a un psiquiatra nos va a mandar un antipsicótico. Si está por ahí Marcos, de esto sabe mucho, ¿vale? Marcos Escudero. Estoy. Pronto Estás, llegará. ¿verdad? ¿Qué tal va la venta de antipsicóticos? A todo trapo. De 3 en 3. Sí, ¿vale? Muchas veces, por desgracia, he visto pacientes medicados con antipsicóticos y no es necesario, ni muchísimo menos. Entonces, que nos hable de los yoes. ¿Por qué? Porque al paciente le genera una sensación de disgregación. Es como que se percibe desde varios puntos de vista, pero además es como que no puede hacer esa integración. ¿Qué pasa? Que si el paciente viene a consulta, a mí me habla de esos yoes, yo además le pregunto, y le pregunto con cariño, con calma, le escucho, les ponemos nombre, vemos cuándo aparecen, cuándo no aparecen. Esto le va a ayudar a reconocerlos, ¿vale? Y en un trabajo posterior a integrarlos y a generar esa base de identidad que todos necesitamos. Que cuanto más firme sea esa identidad, mejor, ¿vale? Porque cuando la identidad es débil o se tambalea o no está bien construida, ahí hay muchos problemas que va a desarrollar el paciente a lo largo de su vida, ¿vale? Vale, otra característica, diapositiva 11, la dependencia emocional. Sí, como hablábamos antes de que les cuesta esta relación porque es o blanco o negro, o te idealizo o te odio, ¿qué pasa? Que cuando estoy en el plano de te idealizo, ¿qué ocurre ahí? ¡Bum! Dependencia emocional. ¿Sí? Como eres ideal, te necesito. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Que cuando hay esta dependencia emocional, y esto es muy frecuente, cuando un paciente nos dice que siente que tiene dependencia emocional, o no te lo dice, pero según le escuchas de cómo son sus relaciones, tú te das cuenta de que hay una dependencia emocional, ¿qué nos indica esto? Que no hay una autoestima segura y no hay una base bien construida. Porque si yo estoy bien construido, no necesito a nadie. Quiero estar con alguien, porque somos seres sociales y necesitamos estar con personas y rodearnos de personas. Pero una cosa es querer, que esto es muy importante. Una cosa es querer y otra cosa es necesitar. ¿Vale? Y estas personas necesitan y se genera esa dependencia emocional. Porque además esto a ellos mismos les genera como una valía, ¿no? Si te idealizo, te necesito, si estás conmigo, eso me ayuda a generar una autoestima. Que no es una autoestima real, es una falsa autoestima. Pero mientras existe ese vínculo de dependencia, le ayuda a sustentarse a este sujeto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que pueden acabar en relaciones de una especie de codependencia en esta idealización amor-odio, ¿vale? Bastante problemática. Las rupturas sentimentales, pues imaginaros lo que pueden afectar en una estructura así. Es un drama, una ruptura sentimental. Dentro de que evidentemente a todos nos afecta una ruptura con un amigo, con un familiar o con una pareja, a esta estructura todavía le genera
un dolor mucho mayor y les cuesta mucho, ¿vale? Pueden estar en sesión meses y año, llegando al año para una ruptura sentimental, ¿vale? Vale. Venga, Julia, pregunta. Que entonces, si ellos, o sea, vale, como que hay una fusión tan grande, cuando ellos rompen, realmente rompen con toda esa identidad y luego con facilidad pueden a veces como que sí, pero digo, este duelo también como tan grande cuando hay una ruptura porque rompen con su identidad, con la identidad que se hayan construido, eh, como luego, o sea, que veo como una dinámica de decir, entonces ya no hay identidad porque está pasando en el resto, construyen y destruyen fácilmente. Eso es, ¿qué creéis que pasa? Si yo construyo mi identidad porque me vinculo y ese vínculo se rompe, ¿qué creéis que voy a hacer? Buscar otro. Eso es. Eso es. Por eso es muy fácil que idealicen y que odien, ¿vale? Pero en ese odio e idealización no es tan fácil, no somos robots, ¿vale? Pueden caer en enlazar relaciones, pero en el fondo es lo que hablábamos ayer. Esto es una estrategia de defensa que funciona, pero no funciona de una manera real, porque yo realmente falseo mi identidad, en el sentido de cuando hay un vínculo yo me siento bien, pero en el momento que se rompe me siento mal y busco otro vínculo, pero no estoy construyendo el sentirme yo bien independientemente de mis vínculos, ¿vale? Por eso también vemos ese drama, esa actuación. Nos puede recordar incluso un poco actriz, ¿sabes? Actriz en el sentido de cuando te cuentan las cosas en consulta, dentro de que es su espacio seguro, las emociones parecen como teatrales. ¿Sabéis cuando vamos a una obra de teatro o cuando vemos una película? Este actuar de las actrices, ¡ay! Es un poco así. Pueden llegar a decir, o sea, lo que nos transmiten al psicólogo es decir, uff, cuánta intensidad hay aquí, ¿vale? No porque la situación o lo que ha ocurrido no lo merezca, sino en la manera de expresar esa emoción, ¿vale? En el tono de voz, en los gestos, en las palabras que utilizan, el propio lenguaje, el discurso. Tiene ese carácter un poco de actuación. Por eso se llega a hablar, estamos en la diapositiva, en la 12, ¿vale? Es como una especie de teatro. Teatro en el sentido, no porque se lo invente, ni mucho menos, porque la persona de esta estructura lo vive y lo vive con esta intensidad. Teatro a la hora de verlo como psicólogo, como profesional, ¿vale? Cualquier situación, cualquier cosa que pase, le dan un significado muchas veces desproporcionado, ¿vale? Es lo que os decía. A lo mejor perder el metro supone un llanto de 10 minutos, ¿vale? Hombre, nos puede fastidiar perder el metro, porque a lo mejor llegamos un poco más justos de tiempo, pero que te genere 15 minutos de llanto, aquí cabría preguntarse por qué. ¿Sí? Vale. Diapositiva 13. ¿Recordáis ayer que os decía, los psicólogos queremos ayudar y tenemos esa conducta de ayuda, cuidadores, ¿vale? Somos personas que nos gusta ver a todos felices, a todos bien, ¿vale? Pues no vamos a poder siempre. A veces sí, a veces no. En esta estructura en concreto hay una resistencia al tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que lo veíamos ayer. Con estos pacientes yo puedo llegar hasta un punto,
¿sí? Pero ya estoy tocando su estructura más interna. Entonces, puede que yo llegue hasta una mejoría, pero no puede haber una mejoría completa, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo con este perfil? Que fuera funcional, ¿vale? A lo mejor hay que entender por qué dramatiza, ¿vale? O que el paciente lo identifique, que aprenda a bajar ese grado de dramatización y que entre ese blanco y negro pueda haber algún gris, por ejemplo. Pero si hay una tendencia a blanco y negro, hay una tendencia, ¿vale? Otra cosa es que este tipo de estructura nunca se va a llegar a mover entre grises, ¿vale? Porque precisamente o blanco o negro. ¿Le puedo enseñar? Sí. ¿Puede costar mucho? Muchísimo. Y no siempre va a estar dispuesto el paciente a aprender todo esto. Aquí está nuestra propia frustración como profesionales, ¿vale? Que podamos entender y aceptar que ni podemos ayudar a todo el mundo, ni vamos a salvar a todo el mundo, ¿vale? Esto ya sería propio de cada profesional. Y puede generar frustración porque efectivamente intentamos hacer nuestro trabajo, lo hacemos de la mejor de las maneras, con todo nuestro amor, y el paciente no solo no mejora, sino que incluso se llega a enfadar con nosotros. Y podemos llegar a sentir que no le podemos ayudar, ¿vale? ¿Qué hacen aquí muchos profesionales? Derivan al paciente. Te pasa otro profesional. O directamente, inconscientemente, le echan de la consulta, ¿vale? Pero insisto, esto ya es propio de cada profesional. Un segundo que voy a cerrar la puerta, ¿vale? Ya está, perdonadme. Vale. Vale, diapositiva 14. Cuando hablamos del deseo dentro de esta estructura, es lo que hablábamos antes, hay un deseo de reconocimiento externo, que esto lo conectamos también con la autoestima, ¿vale? Y con esa identidad que se puede tambalear y que es muy frecuente. Busca atención y busca validación. Requiere mucho la opinión externa, el consejo, la validación, el que le digan que está bien. Se centra mucho en este ser vista y admirada, ¿vale? Y en ese ser vista o admirada es donde pueden aparecer esos comportamientos más dramáticos, más exagerados, más de actriz, ¿vale? Más ese teatro. ¿Qué hay también? Hay un deseo de amor constante. Para la estructura histérica el amor es fundamental, ¿vale? El amor, no solamente entendiendo como amor de pareja, amor sentimental, sino el amor de los demás. Compañeros de trabajo, amigos, familiares, parejas, por supuesto, ¿vale? Puede tender a idealizar, es decir, quien me da amor, yo le idealizo, ¿vale? ¿Y qué hace esto? Inconscientemente, cuando hay esta validación y esta búsqueda de amor en el otro, le ayuda a autovalidarse. Pero claro, ¿qué pasa si yo necesito un vínculo de amor con un otro para validarme yo? Que voy a estar ahí siempre, ¿vale? ¿Qué nos indica esto? Mucho más allá, que hay una autoestima muy débil y que esto puede venir de una estructura de identidad que no está bien construida y que no tengo una buena base sobre la que apoyar, ¿vale? Pregunta, venga. Yo tengo una pregunta, Vanessa. Las estructuras de personalidad entiendo que son innatas en la persona, o sea que naces con ellas o con rasgos de diferentes tipos de estructuras, pero puede ser que se despierte en algún momento concreto de tu vida o, por ejemplo, si tienes una estructura histérica ya desde que eres pequeña se va a notar que... ¿Me explico? Sí, muy buena la pregunta. Vale,
Yo os diría que antes del embarazo ya se empieza a formar, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes de que la persona o la pareja decidan tener ese bebé, ya estamos proyectando. Si quiero un niño, si quiero una niña, si quiero que sea abogado, si quiero que sea médico, si quiero que sea rubio, moreno, pelirrojo, alto, bajo, gordo, ¿vale? Estamos proyectando inconscientemente. Durante el embarazo, todas las expectativas que tenga la propia mujer van a recaer sobre el bebé. Todas las emociones traspasan al bebé, ¿vale? Esto está ya demostradísimo científicamente. Entonces, digamos que ese bebé ya nace con una carga genética y con una carga emocional que ya le han pasado, tanto el papá como la mamá, ¿vale? Vamos a poner que esto es un 50%. ¿Cuál es el otro 50%? El ambiente en el que yo nazco, crezco y aprendo. Y además aprendo, los bebés especialmente aprenden de manera vicaria, ¿vale? Esto además va muy conectado a cómo son mi papá o mi mamá o mis cuidadores. Siempre va a haber un cuidador o una persona. No tienen por qué ser papá y mamá, ¿eh? Puede ser un abuelo, una abuela, que ya hemos visto que los abuelos son súper importantes en el genograma de todos, ¿vale? Entonces, digamos que mi estructura de la personalidad se va formando más o menos hasta los 4 o 5 años. Se va formando. A los 5 años es como que se queda letargada, ¿vale? Yo sigo creciendo, me sigo desarrollando y a partir de los 11, 12, que ya está formada, es cuando aparece. ¿Qué son los 11, 12? La preadolescencia, la edad del pavo, que no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay toda esta revolución. Ya no solamente a nivel bioquímico y a nivel cerebral, que se están desarrollando todas nuestras estructuras, mucho más rápido de lo que podemos asumir, sino porque se está manifestando toda mi estructura de la personalidad. ¿Vale? Entonces, la estructura es la estructura la que tengamos, ¿vale? Sí es cierto que la estructura no es que se pueda tocar como tal, pero se puede trabajar con ella. Si no, no existiríamos. No habría psicólogos ni psiquiatras, ¿vale? Yo es lo que les digo a todos mis pacientes. Hay cosas que no podemos cambiar. Es decir, si yo tengo una estructura histérica, tengo una estructura histérica. Otra cosa es que como paciente entienda cómo soy, entienda de dónde me viene, cómo me he construido así a través de papá, mamá, los tíos, todo lo que he vivido, le doy un sentido y un espacio porque construyo mi propia historia, ¿vale? Y cuando ya me conozco, desde la calma, desde la aceptación y desde el amor incondicional, entonces puedo decidir con qué parte me quedo o no me quedo, ¿vale? Y sobre todo, el efecto que tiene la terapia es el no actuar de una manera automática. Es decir, si yo sé que tengo una estructura histérica, que tiendo a pensar en blanco y en negro, que tiendo a relacionarme en blanco y en negro, esto hay que entender de dónde nos viene, ¿vale? Construir la historia. Y como yo esto ya lo sé, y lo acepto, y me perdono, y me quiero con ello, y perdono a todos los demás que han hecho que yo sea así, cuando yo conozca a alguien, me puedo parar un momento y decir, espera, que le estoy idealizando. O espera, que a esta persona le estoy odiando y no tengo muy claro por qué. Vamos a intentar construir grises. Eso sí se puede. ¿Vale? Y se aprende. Cuesta mucho, ¿eh? Por eso os decía, un proceso terapéutico no son 10 sesiones, ni 15, ni 3 meses. Pueden ser años. ¿Vale? Pero se aprende. Y precisamente ese sería el objetivo final, el objetivo terapéutico en esta estructura, el poder construir esa escala de grises. ¿Vale? ¿Resuelta la pregunta? ¿Sí? Sí, gracias. Vale.
Entonces, todos tenemos una estructura, todos tenemos una tendencia, ¿vale? Lo que es el grueso en sí no se puede cambiar, pero sí se puede entender y se puede elegir, ¿vale? Otra pregunta. Venga, Adriana. O sea, yo no entiendo, o sea, es que lo entiendo, bueno, ¿cómo le decimos al paciente ¿Sí? su estilo de personalidad o si directamente no se le dice? Porque claro, yo estoy en terapia y me dicen, tienes una personalidad histérica. Y claro, yo pues me lo tomaría un poco a mal, ¿no? Mm, Entonces, o sea, porque al principio me entiendo que ellos no saben lo que quiere decir histérica, entonces en el conjunto de lo que pensamos que es histérica, que es como desquiciada, pues a lo mejor de primeras no me lo tomo bien. Entonces, ¿cómo es que lo podemos explicar? Suena raro, ¿no? Eso de Sí. histérica. Además, es lo que os decía, histéricas éramos las mujeres, los hombres no. ¿Vale? Total. Ahora ya sí. Claro, ¿qué pensáis? Muy buena pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Le decimos a un paciente, oye, mira, es que tú tienes una estructura histérica? No creo. O sea, como mucho le dices, mira, tienes una base que tiene estas características, pero se puede modificar, no sé, algo así, me imagino. Eso es. Le decimos al paciente, desde el psicoanálisis, ¿eh? ¿Le decimos al paciente un diagnóstico? No. Vale. Laura, claro, es una información para nosotros, es lo que os decía. Vale. Nosotros como psicólogos nos tenemos que hacer nuestro listado de hipótesis. Lo que vemos en las supervisiones, que yo siempre les digo a las compis, vamos a hacer hipótesis, posibles preguntas para el paciente, pero no vamos al paciente y le decimos, no, mira, es que tú tienes una estructura histérica porque posiblemente o tu papá o tu mamá también la tenían. No, eso no. Otra cosa... Pero, o sea, dime. En ningún caso se puede decir, porque es verdad que creo que hay varios pacientes, o incluso yo, por ejemplo, sí es verdad como que si te dicen, o sea, no el diagnóstico, pero es posible que tengas esto, es como que tú también te relajas un poco como, vale, o sea, se sabe lo que tengo y puedo trabajar desde ahí. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente, pero cuidado con esto, ¿vale? Porque Vale. si yo le digo a un paciente es que tienes estructura histérica, ¿qué creéis que va a hacer? Nada, rechazar. O rechazar, o irse a Instagram, TikTok, Ah. Estructura histérica. Total, ChatGPT. O ChatGPT. Y se me hace un máster en estructura histérica. Sí, Vale, entonces, es verdad. Claro. Puede ser una defensa, puede ser el escudo. ¿Vale? Pacientes que vienen a que les validemos el diagnóstico que su amigo que estudia psicología les ha dicho que tienen. ¿Vale? No hay que decirlo como tal. Ahora. Nos lo guardamos. Eso es. Esto es secreto profesional. Otra cosa es que si vemos que el paciente piensa en blanco y en negro, que tiene esta dramatización, que está muy del lado de la queja, en un momento dado le podamos, que lo va a decir él, y debe ser así, ¿vale? Que en un momento dado le digamos, vale, entre este blanco y negro, ¿qué podemos hacer para que no sea todo blanco o negro? Y te va a decir, hombre, a lo mejor ver algún gris. Venga, vamos a ver grises. Eso sí, ¿vale? Vale, es la pregunta. Claro, es decir, sí le podemos explicar al paciente que a lo mejor esa visión blanco y negro, evidentemente esto viene de alguna parte. ¿Vale? Esto no se construye porque sí. ¿Sí? Viene muy del lado del trauma también muchas veces, ¿vale? Este black or white. Esto sí. Y además el paciente te lo va a decir, lo va a identificar. Que pienso en blanco y en negro. Pues venga, ¿qué podemos hacer? También podemos coger, por ejemplo, situaciones donde el paciente conecte que ha sido blanco o negro y cuando las vemos con perspectiva y además estando en terapia y con un profesional, venga, ¿qué otra cosa podríamos hacer aquí? ¿Vale? No lo sé. Precisamente esto, el decirle al paciente, si el paciente detecta que piensa en blanco o en negro, yo desde el presente me puedo coger situaciones pasadas como ejemplos, ¿vale? Que yo siempre os digo, hay que preguntar ejemplos, no me puedo quedar con lo primero que me digan.
Yo le puedo pedir que me traiga al presente situaciones pasadas donde Y busque identifica gris. que ha sido blanco-negro y decirle, venga, ahora que lo vemos con perspectiva, que ya hemos identificado este tipo de pensamiento, que a lo mejor ya estamos descubriendo de dónde viene o de quién lo hemos aprendido, ¿qué otra cosa podrías haber hecho? Vale. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy haciendo la escala de grises. Pero esto no se lo digo, no le digo, no, mira, como tienes una estructura histérica, resulta que esto Ya. tiendes a que piensas en blanco o en negro, entonces mi trabajo es enseñarte a pensar en grises, pero siempre vas a tender a pensar en blanco o en negro. No. Ya. Es que se me va hacia cognitivo-conductual. Ya. por eso quería saber. La carrera ha hecho mucho daño. Sí, nos hace mucho daño, pero muchas veces hay que aprender lo que no queremos. Vale. ¿Vale? Gracias. Y yo me tiré muchos años aprendiendo lo que sabía que no quería hacer. Y es normal, ¿vale? Porque pensad que lleváis 5 años, 6 de vuestra vida formándose en cognitivo-conductual. Esto nunca nadie os lo ha contado. Ya. ¿Vale? Pero por eso os digo, hacedme todas las preguntas que queráis, no os quedéis ahí con nada. ¿Sí? Porque Gracias. es nuestra tendencia natural, es lo que nos han enseñado y es que no es por ahí. ¿Vale? Entonces, no, al paciente ni le damos diagnósticos, ni le decimos cómo es. Borrad, por favor, de vuestras mentes el a ti lo que te pasa. ¿Vale? Ni de broma se le dice esto a un paciente. ¿Sí? Vale. Gracias. No sé cuánto nos queda aquí de sesión. A ver. Vale, nos quedan 7 minutos. A ver si nos da tiempo a terminar la estructura histérica. Vale, diapositiva... La 15, ¿vale? A la hora de relacionarse, a la hora más en el ámbito social, son relaciones interpersonales muy intensas, por este blanco-negro, suelen enlazar también muy bien con la misma estructura, ¿vale? Entonces ahí hay un complemento. Suelen ser relaciones inestables, porque si paso del todo a nada, pues nos podemos imaginar, ¿vale? Y lo que os decía, alternan idealización y devaluación. ¿Vale? Puede haber cierta manipulación emocional, porque utilizan esta capacidad de seducción y dramatización, ¿vale? Para conseguir lo que desean del otro. ¿Sí? Además son expertos. Quien lo hace muy bien, ¿vale? Igual que idealizan, se muestran ideales y tienen esa capacidad de decirte exactamente lo que necesitas escuchar en cada momento. En el tono preciso, con el lenguaje adecuado. Entonces, es una manipulación en el sentido de que no es genuino, sino que lo hacen para conseguir eso que quieren de la relación. No es un conseguir psicótico, ¿vale? Perdón, psicópata, en el sentido de quiero algo tuyo y me da igual lo que te pase. No, es un conseguir esa relación que ellos necesitan. ¿Vale? Vale, a ver, ¿qué más? Mira, la pregunta que me hacías antes, Lucía, se desarrolla en la infancia, ¿vale? Donde el niño puede haber experimentado conflictos relacionados con la sexualidad y con la identidad. Sí. Justo que te preguntaba también porque digo, igual si hay algún evento traumático o desencadenante en esa edad, como que se intensifica un poco, ¿sabes lo que te digo? O que imagínate que, por ejemplo, que tienen mucha dependencia emocional con el tema de las relaciones y tal, que tengan una ruptura muy traumática y como que a raíz de esa ruptura como que se intensifique. Sí, claro. Sí, es lo que os decía, esta estructura es muy frecuente que detrás de esa estructura haya situaciones traumáticas, ¿vale? Por trauma, esto creo que ya lo sabemos, un trauma no tiene por qué ser ni una violación, ni un maltrato, no. Un trauma puede ser un fallecimiento de un familiar, de una mascota. Cuidado con las mascotas, ¿vale? Si el paciente tiene mascotas, mucho cuidado con esto, ¿vale? Puede ser un cambio de colegio.
Un cambio de colegio para un niño de 6-7 años puede ser un trauma muy severo, ¿eh? ¿Vale? Sobre todo si venimos de un cole donde están nuestros amigos, hemos crecido, nos vamos a otra ciudad, a otro cole y encima nos hacen bullying. ¿Sí? O sea, el trauma puede estar en cualquier parte, ¿vale? No tiene por qué haber un padre abusador o una madre emocionalmente ausente. Pueden ser situaciones esto, o que se vaya de mi cole mi mejor amigo o mi mejor amiga, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con la estructura obsesiva. Cada persona viene a consulta con su propio dolor y con su propia historia. Entonces, aquí no es que haya un motivo, ¿vale? Sí es cierto, es muy frecuente que nos toca a todos el amor, ¿vale? Entonces, es muy frecuente que los pacientes que vienen a consulta vengan. Evidentemente hay un punto de inflexión siempre que nos hace ir a consulta. Es muy frecuente rupturas amorosas, conflictos familiares, ¿vale? O conflictos con algún mejor amigo, mejor amiga, alguna relación importante. Pero no hay un patrón en el que digas, pues la estructura histérica viene más por... No. ¿Vale? Sí es cierto que la estructura histérica a nivel social sufre mucho y a nivel relacional sufre especialmente, pero no tiene por qué ser el motivo. Puede ser un malestar, puede ser ansiedad, muchas veces también vienen derivados de centros médicos porque les hacen pruebas y no hay nada, ¿vale? Entonces, no hay una razón. Es lo que os digo siempre, desde el psicoanálisis, paciente que entra por la puerta, paciente que es único en su especie, ¿vale? ¿Que puedo tener pacientes con cosas en común? Sí. Eso sí, ¿se nos van a repetir cosas? Sí, pero cada uno tiene su propia historia, su propia familia, su propia razón de ser y las cosas que le duelen o no le duelen. Entonces, en esto no tenemos fórmulas, ¿vale? Pero es muy frecuente. Yo siempre digo que tengo la consulta de los corazones rotos, en el sentido de la mayoría de la gente viene por sufrimiento en las relaciones personales. ¿Vale? Pero no porque esté vinculado a una estructura. Porque pensad que somos seres relacionales. Todos necesitamos a alguien. Necesitamos desarrollarnos a nivel social, a nivel íntimo, a nivel personal. Y cuando eso empieza a fallar, empiezan a fallar más cosas. ¿Vale? ¿Más preguntas de esta estructura que acabamos de ver? Si explicando otra os viene alguna duda, me interrumpís, ¿eh? De verdad, no os quedéis con dudas, nunca. Y todas las preguntas son maravillosas. Vale. Estructura obsesiva. ¿Qué tenemos en la estructura obsesiva? Muchísima necesidad de control y orden. ¿Qué os vais a encontrar? Pacientes que llegan a la consulta y os ordenan la mesa. Habéis visto que encima de mi mesa hay como un cestito con caramelos, que cada caramelo es de su padre y de su madre. Llegan a colocar, uy, es que este se te va a caer, y te colocan el caramelo. O llegan a consulta y ponen el móvil, se quitan el reloj, preparan el boli, la libreta, doblan el abrigo y lo colocan en la silla. ¿Vale? Son muy llamativos en este sentido. Son muy buenos pacientes, ¿vale? Porque no fallan. Tú quedas con ellos los lunes a las 3 y puede estallar una bomba nuclear y ellos están los lunes a las 3, ¿vale? Y muchos además incluso te pagan o por adelantado justo antes de empezar a hablar o en cuanto termina la sesión. Es muy llamativo esto también. Vale, ¿cómo se define o cómo describimos a una estructura más obsesiva? Tienen mucho grado de control, ¿vale? Tanto sobre el entorno exterior como sobre sus propios pensamientos.
tienen muchísima necesidad de orden y puede llegar a haber rituales o rutinas estrictas, ¿vale? Una muy frecuente, la de comprobación. Esto seguro que lo habéis visto en psicopatología, en la carrera. Uy, las llaves, ay, el gas, la caldera, el coche, uf, no sé si lo he cerrado. Y llegan a volver al coche, comprobar que lo han cerrado y aún así otra vez tienen que volver, ¿vale? Tienen esta necesidad. Y además les genera malestar, ¿vale? Porque pueden incluso iniciar rituales. De antes de salir de casa tengo que apagar y encender la luz 5 veces. Ni 6 ni 4, 5. O tengo que cerrar y abrir 5 veces. Además, si hay rituales de este tipo, siempre hay un número. Que es como su número. O son 5 veces, o son 6, lo que sea, ¿vale? Diapositiva 19. Otra cosa muy llamativa, ¿vale? Es que hay siempre una duda constante. Experimenta siempre dudas sobre las decisiones que debe tomar o sobre las acciones. ¿Qué pasa esto? Que están muy paralizados. Cuando tienen que hacer algo o tienen que tomar una decisión, sobre todo los adultos. Los adultos muy frecuentemente tenemos que tomar decisiones, ¿vale? Les llega a paralizar muchísimo. Porque intentan, como todo lo cuestionan, pero lo cuestionan desde la duda, se quedan en esa eterna duda y esto les impide decir, elijo esto. ¿Vale? Esto lo vemos a la hora de elegir carrera universitaria. Se hacen el despliegue. ¿Cuántas carreras existen? 80 dudas. ¿Vale? Y les cuesta mucho decidirse. Y aun cuando llegan a tomar una decisión, porque ya llega un punto en el que hay que tomar una decisión, la duda continúa, en el sentido de si lo he hecho bien o lo he hecho mal. O si hubiera hecho otra cosa, entonces, ¿qué estaría pasando ahora? ¿Vale? Entonces, están siempre en esa continua duda y esa ambivalencia de si lo he hecho bien, lo he hecho mal, el qué hubiera pasado. Y es lo que os digo, muchas veces les impide llegar a tomar una decisión, ¿vale? Suelen tener también bastantes pensamientos intrusivos. Están muy conectados a la culpa, que vamos a ver, que ayer me lo preguntaba, creo que Adriana, ¿no? Me lo preguntabas tú. Vamos a ver, no os preocupéis, un taller entero de la culpa, ¿vale? Están muy conectados con la culpa, con la necesidad, con la responsabilidad, ¿vale? Y con la perfección. Todo lo que hagan, lo que decidan, cualquier cosa que emprendan, tiene que ser perfecto. Y si no es perfecto, se quedan ahí enredados en no lo he hecho bien, tengo la culpa, incluso pueden llegar a conectar con la idea de catástrofe, ¿vale? En el sentido de si hago algo, tomo una decisión y no es perfecto, algo horrible va a pasar. Si llegan a conectar a este nivel, aquí empiezan los rituales, ¿vale? En el sentido de, si tengo que salir de casa, establezco toda una serie de rituales, porque si no, puede pasar algo muy malo. ¿Vale? Es aquí donde aparecen los rituales. Van muy conectados a esto de, si no hago esto, va a pasar algo horrible y además voy a tener la culpa. Sí, está muy presente la culpa en ellos. Vale. Tenemos los rituales impulsivos, ¿vale? Es decir, yo tengo un pensamiento muy obsesivo. Esto evidentemente me genera mucho malestar, mucha ansiedad. ¿Qué hago? Elaboro un ritual, ¿vale? Puedo hacer un ritual o incluso puede llegar a la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Algo más conductual, en el sentido de, os pongo un ejemplo,
Vengo de trabajar y como trabajo en un taller de coches y vengo con las manos sucias, me tengo que lavar las manos. Por supuesto, tienen que quedar perfectas porque puedo contaminar la comida a la hora de cocinar y matar a toda mi familia. ¿Vale? Esto evidentemente es inconsciente, no lo llegan a verbalizar. ¿Qué hacen? Pues se lavan las manos 17 veces. ¿Qué pasa si yo me lavo las manos 17 veces cada vez que voy a tocar algo de la comida o voy a tocar la nevera? Pues lo podéis imaginar, ¿no? Si me estoy lavando 17 veces con jabón, pero además lavar de lavar, ¿eh? De lavar, secar. Se llegan a lavar las manos con lejía, porque es desinfectante. ¿Vale? Y en un caso muy, muy, muy extremo con cloro. Pero el cloro es ácido y quema. Entonces se suelen quedar en la lejía. Pero yo he llegado a ver pacientes con las manos completamente quemadas y agrietadas de lavarse las manos. Otra característica, lo que hablábamos, el perfeccionismo. Hay una búsqueda constante en la perfección. Además, en todo lo que hacen, en todo lo que dicen, en la ropa, el pelo. ¿Qué pasa? Pues que la perfección existe. ¿Qué pasa aquí? Pues que caen en una sensación de insatisfacción y de frustración enorme. Porque además se esfuerzan, ¿eh? O sea, ellos no es que busquen la perfección y se quedan en el sofá meditando a que esté todo perfecto. No, no. Ellos necesitan la perfección y hacen por conseguirla. Ponen de su parte, pero no la consiguen. ¿Vale? Y entonces es esa sensación de insatisfacción, frustración, de vacío. Empiezan a conectar con las preguntas y las dudas, el cómo lo puedo hacer mejor. ¿Vale? Son pacientes que, igual que veíamos antes, que pensaban en blanco o en negro, la estructura obsesiva es más de o perfecto o imperfecto. ¿Vale? Pero no hay nada en medio. Entonces, aquí se puede trabajar, con el obsesivo se trabaja muy bien esta cuestión de la perfección. Porque además te lo van a decir. Y es que lo ves. El cómo vienen vestidos a consulta, si es una chica, pues os podéis imaginar cómo colocan todo, te ordenan te colocan la consulta. ¿Habéis visto mi consulta? Me colocan el diván, ¿vale? Y el peluche y tal. Entonces, podemos trabajar, por ejemplo, con esto, ¿vale? Con la perfección, con empezar a tolerar el hacer algo y que no sea perfecto. Ahí ya lo que se os ocurra con el paciente, cada uno con lo suyo, ¿vale? En el trabajo, en el ámbito laboral, suelen enlazar muy bien con profesiones como contabilidad, banqueros, broker de bolsa, este tipo de profesiones donde hay una acción y hay un resultado. Y además es controlable, de alguna manera. Ingenieros nos podemos encontrar también con este perfil, ¿vale? Profesiones, sobre todo que son muy numéricas. Es decir, yo hago un cálculo, aplico la fórmula, tengo un resultado, construyo un puente y eso no se cae. ¿Sí? Este tipo de profesiones. No os los vais a encontrar que sean profesiones como mucho más o menos controlables, ¿vale? Es raro. Vale, diapositiva 21. Dificultades emocionales. Tienen mucha dificultad para expresar emociones y para tener esta conexión con los demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente las emociones no son controlables. Yo no puedo controlar mi estado anímico y mucho menos el de los demás. Lo puedo manejar, eso sí,
pero yo no puedo controlar las emociones. Si estoy triste, estoy triste. Y si el otro está triste, da igual lo que yo haga, porque va a seguir triste. Otra cosa es que le puedo, de alguna manera, recoger esa tristeza y ayudarle a que esté un poquito mejor, pero va a seguir triste. Entonces les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo las emociones, ¿vale? De hecho, cuando trabajamos con una estructura obsesiva, el ponerle nombre a las emociones, se te queda mirando como, esta está loca, ¿vale? Te miran como, no sé. Y es muy llamativo cuando les preguntas dónde sienten las emociones, dónde creéis que las sienten. En la Aquí, cabeza. aquí. Claro, porque todo para ellos es racional, ¿vale? Entonces es muy frecuente que les digas, ¿cómo estás hoy? Estoy triste. Vale, ¿y dónde lo sientes en el cuerpo? No sé, no se me ocurre nada. Aquí, lo tienen aquí en la cabeza, ¿vale? Además lo tienen en la cabeza y ¿qué pasa? Empieza el pensamiento, ¿vale? ¿Qué pensamiento me genera ansiedad? Puedo saltar al ritual, ¿sí? Vale. Mecanismo de defensa, la racionalización y la intelectualización, ¿vale? Entonces son pacientes, son personas que te dan una explicación científicamente correcta y perfecta de todo lo que ocurre, ¿vale? Que a lo mejor les dices, ¿qué significa la tristeza? No, pues mira, la tristeza es un estado anímico que lo que hace es que hay una disminución de la dopamina y la serotonina y dices tú, no, espera. No. Yo no quiero esa definición. ¿Qué es para ti? Y ahí suele haber un bloqueo. ¿Vale? Entonces, ¿conviene trabajar con ellos las emociones? Yo aquí utilizo mucho la tabla de emociones, la rueda de emociones, les suele ayudar mucho, pero hay que ir muy, muy, muy despacito con ellos, porque les cuesta muchísimo conectar con esta parte. ¿Sí? Y además lo tienen todo aquí, ¿vale? Todo lo intelectualizan. Y además, como son muy inteligentes, ¿vale? Es perfecto, porque se lo meten aquí y ahí se queda. Lucía, pregunta, venga. Igual que las personas con estructura histérica son muy resistentes al tratamiento, entiendo que los obsesivos un poco menos, se adhieren un poco mejor o también son resistentes al tratamiento. ¿Qué pensáis? Yo creo que un poco menos que los histéricos, pero que también, porque como son muy racionales, les cuesta entender otro punto de vista. No sé. Muy bien, muy buena pregunta. Se suelen adherir mejor al tratamiento, pero el trabajo con ellos también cuesta. ¿Vale? Cuesta en el sentido de, imaginaros, alguien que tiene todo aquí metido, que yo le enseñe a dejar de ser perfecto, saber cómo se siente, interpretar las emociones de los otros, aceptar que la perfección no existe, aprender a moverse en esa escala de grises, ¿vale? Cuesta muchísimo, muchísimo. Ahora, si se consigue, imaginaros la felicidad. O sea, imaginaros una persona que lleva 35 años haciéndolo todo perfecto, que de repente un día llegue y diga, qué mala cara tengo, me da un poco igual, la verdad. Voy a salir hacia la calle. Imaginaros la felicidad. Y sobre todo esa descarga emocional, porque además suelen sentir un peso, una carga y una responsabilidad horrible. ¿Vale? Otra pregunta, venga, Julia. Que, por ejemplo, en el caso cuando decías que en relaciones, tú sí que les guiarías un poco a dónde tendrían que estar sintiéndola. Ay, Porque entonces... Julia, perdona, es que se te entrecorta un pelín la voz. Vale, ¿ahora mejor? Intenta acercarte. ¿Estás con el móvil? Sí, es que no... No te preocupes, intenta acercarte y hablar recto, porque hay veces que los móviles no cogen bien el sonido. Que digo, cuando estás trabajando en la parte de la identificación y el nombramiento de emociones, si ellos no están identificando ningún sitio en el cuerpo, tú sí que se lo sugieres. Porque si no entiendo como que nunca van a, o sea, si siempre está en la cabeza y no
nunca han experimentado la emoción en otro sitio, no sé cómo va a salir de manera natural. Vale, muy buena pregunta, efectivamente. Ellos siempre te van a decir que lo tienen aquí y además les cuesta mucho esta parte más física, porque imaginaros, si a mí me gusta controlarlo todo, ¿qué es lo que yo puedo controlar? Lo que pienso, pero como tengo el cuerpo, ¿vale? Entonces les cuesta mucho hacer ese pasaje al cuerpo. Al revés que la estructura histérica. La estructura histérica va todo por el cuerpo, el obsesivo no, se queda más aquí, ¿vale? Cuesta mucho, ¿vale? Y además a lo mejor hay que explicarle al obsesivo en un momento dado que cuando tenemos emociones, las emociones en cada uno de nosotros tienen un lugar en el cuerpo, ¿vale? En el sentido de la emoción no es racional, la emoción es emoción y atraviesa el cuerpo. Entonces le podemos enseñar a que aprenda a identificar cómo se siente en cada momento. ¿Vale? Te va a describir todas las emociones aquí y además te va a dar la definición de la última edición de la RAE o la definición más chula de cualquier libro o manual de psicología y psiquiatría, porque se los habrán leído todos, ¿vale? Entonces, hay que enseñarles a que aprendan a identificar el cuerpo, ¿vale? Incluso se lo llegamos a decir. No, es que las siento aquí, es que no sé. Bueno, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que tengas esta emoción, ¿vale? ¿Qué te parece si haces como un escaneo corporal y miras a ver cómo sientes el cuerpo? Si te dice que no sabe lo que es el escaneo corporal, pues se lo explicamos. Pues mira, tú imagínate una barra láser. Imagínate que empiezas desde la cabeza, vas bajando, pasas la cara, el cuello, los hombros. Incluso le podemos decir, mira, cierra los ojos. No llegamos a hacerle una relajación, ¿vale? Ni una meditación profunda, ni entramos en grandes cosas, porque pensad que no sienten el cuerpo, les cuesta mucho, pero sí le podemos decir, mira, cierra los ojos, imagínate la cara, y a lo mejor te dicen, no, es que con los ojos cerrados no. Vale, ya te está diciendo mucho. Venga, ojos abiertos, vale, piensa en la garganta, en los hombros, en el pecho, así como si fueras haciendo un escaneo. Y le podemos mandar entre sesión y sesión que cuando sienta alguna emoción y la sienta aquí, que mire a ver cómo está su cuerpo y dónde la siente. Les va a costar mucho, ¿eh? Muchísimo. ¿Vale? Pero no le inferimos una parte del cuerpo, porque en cada una de las emociones están en un lugar. ¿Vale? Una persona puede sentir la rabia en las manos y otro la siente en el pecho y otro la siente en los pies. Entonces, yo no le digo partes del cuerpo, pero sí le animo a que trate de identificar su propio cuerpo. ¿Vale? Porque ya sabéis que su mecanismo es este. Entonces tengo que intentar pasar de aquí para abajo. ¿Vale? Y aún así, cuando empiezan a identificar emociones en el cuerpo, siguen estando presentes en la cabeza. Entonces a lo mejor te dicen, pues mira, esta semana me enfadé con mi hermano pequeño porque bueno, pasó una cosa, estaba súper enfadado, me empezó a arder la cabeza y luego se me puso una cosa aquí en el pecho. ¿Vale? Ahí genial, porque ya está empezando a pasar la emoción para el cuerpo, pero siempre va a estar conectada a la cabeza. ¿Vale? El trabajo sería este, precisamente. Y a una estructura más obsesiva, incluso si le explicamos esto en sesión, hay que decirle que no busque en internet ni en manuales diagnósticos, ni se vaya a la casa del libro a comprarse el estante de psicología, porque lo pueden hacer. Una vez en consulta, hablando con un paciente con esta estructura, me dice, ay, recomiéndame un libro, un tema que estábamos tratando.
Entonces le recomendé un libro, ¿vale? Era un paciente de altas capacidades. Además, le recomendé un libro de un autor concreto. Entre esa sesión y la siguiente se había leído 5 libros de ese autor, ¿vale? Entonces, cuidado con esta estructura, con pedirle que nos haga autorregistros, con pedirle que nos haga líneas de vida, con pedirle que haga alguna actividad o algún ejercicio entre sesión y sesión, ¿vale? Porque te pueden llegar con líneas de vida de 100 folios y lo hacen, ¿vale? O te pueden hacer autorregistros con hora, minuto y segundo. Y además perfectos, recordad que buscan la perfección. Entonces, en lugar de mandar este tipo de ejercicios, tenemos que ir por el lado más cosas que les lleven a no buscar ese control, no buscar esa perfección, ¿vale? Como puede ser identificar emociones, identificar partes del cuerpo, cosas mucho más abstractas. Que hagan un dibujo. El arte les suele venir muy bien. Dentro de que imaginaros lo que puede ser pedirle a esta estructura que nos haga un dibujo, pero suelen enlazar bastante bien. ¿Vale? Vale, ¿más preguntas que tengáis? La tabla de emociones la tenéis. Yo creo que os la mandé, ¿no? Creo que no. ¿No? Es Creo. la... ¿No? Vale, espera, que os la mando en un momento, porque la tengo aquí. A ver, os la voy a mandar, ¿vale? Es como la tabla de los elementos de química. A ver, aquí la tenéis. Bueno, la paso a todos los grupos por si acaso, aunque yo creo que los del año pasado sí la tenéis. Vale, ya la tenéis, os la he pasado por chat. Tabla de emociones. A la estructura obsesiva, pues imaginaros, esto se le escapa. ¿Vale? Entonces podemos, por ejemplo, trabajar con los grupos principales. No nos metemos en emociones secundarias, empezamos con las emociones primarias, simplemente. Una película maravillosa que yo muchas veces recomiendo a los pacientes cuando empezamos a trabajar con emociones, ¿vale? Es la de Inside Out, del revés. La 1 es magnífica, magnífica. Y además como tiene ese toque infantil, ese toque de humor, suelen conectar muy bien, ¿vale? Yo la suelo recomendar cuando empiezo a trabajar emociones. Y lo aviso, es una película de dibujos, bueno, tiene una parte ahí infantil, pero tú ponte la película, la 1, que son emociones básicas y son así como mucho más entendibles, ¿vale? Vale, diapositiva 22. Las relaciones interpersonales suelen ser distantes, ¿vale? Por esta dificultad de la que hablamos. Si yo no reconozco mis propias emociones, perdón, me cuesta reconocerlas de los demás, ¿cómo me voy a relacionar? ¿Vale? Pues me cuesta mucho. Entonces, ¿qué hago? Establezco mucha distancia. Suelen ser relaciones muy formales, muy perfectas, ¿vale? Les suele costar mucho establecer vínculos emocionales y profundos porque necesitan esta parte del control, ¿vale? Hay mucha autoexigencia de fondo, como os podréis imaginar, ¿vale? Hay mucha crítica, se juzgan constantemente y además se juzgan de una manera que incluso puede llegar al autocastigo. Esto lo vamos a ver, ¿vale? La culpa, cuando yo siento mucha culpa y esa culpa la internalizo, puedo llegar a lo que llamamos el pasaje al acto. Me siento tan culpable que no tolero esta emoción y hago un autocastigo. Ya lo veremos esto en profundidad, ¿vale? Quedaros simplemente con la idea, ¿vale? Pero pueden llegar
a autocastigarse. ¿Cuándo pasa esto con esta estructura? Cuando no llega a ese punto que buscan de perfección, ¿vale? Entonces está muy, muy presente la autoexigencia. Vale. Hay muchos conflictos internos, evidentemente inconscientes, ¿vale? Puede haber impulsos y dificultades sexuales. Imaginaros, si quiero controlar mis emociones, quiero controlar las tuyas, ¿cómo es una relación sexual? ¿Cómo es un orgasmo? Donde precisamente el orgasmo lleva a perder ese control, ¿vale? Entonces suelen tener bastante dificultad. Además internalizan mucho las normas, ¿vale? Tanto las normas sociales como las morales. Y esto genera mucha ansiedad, porque si yo todo lo tengo que hacer perfecto, porque yo me lo autoexijo, y además cojo normas externas, cojo normas morales, sociales y legales, pues imaginaros, ¿vale? Entonces sufren mucho, muchísimo. Y ponerle nombre al sufrimiento les alivia bastante, ¿vale? ¿Cuál es el...? Mira, nos da tiempo a terminar. Sí, a la estructura. Terminamos la estructura obsesiva hoy. ¿Cuál es el deseo principal? El de control y perfección, ¿vale? Buscan siempre un orden en todo, ¿vale? Y un control en toda su vida. Va muy de la mano de la estructura obsesiva. No me sale ahora. Trastornos de la conducta alimenticia, ¿vale? Personas que a lo mejor han sufrido TCA están muy de la mano, no tiene por qué, ¿vale? Pero va muy de la mano con esta estructura, en esa necesidad de control, de orden, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa necesidad de control y de orden la puedo colocar sobre la comida. Y si la coloco sobre la comida, o la controlo por exceso o por defecto. Es decir, por anorexia o por bulimia o por ambas a la vez, porque suelen ir de la mano, ¿vale? No es una u otra. Entonces está muy, muy ligado a personas con TCA, con diagnóstico de TCA y suelen tener también dificultades con la comida, ¿vale? No tiene por qué haber un diagnóstico como tal, ¿vale? Pero suelen tener dificultades. La comida, gimnasio, puede ir por ahí también. El trabajo, por supuesto, ¿vale? Necesitan que todo esté en su lugar y que todo sea correcto, ¿vale? Y además, en esta necesidad de control suele haber un deseo de seguridad, ¿vale? Porque imaginaros, si yo necesito que todo esté perfecto y controlado, ¿qué pasa si siento un poco de descontrol o un poco de inseguridad o de incertidumbre? ¿Vale? Me descontrolo. Entonces, suele haber una búsqueda constante de evitar cualquier tipo de situación de riesgo, cualquier tipo de situación de incertidumbre. No lo llevan bien, ¿vale? Suelen llevar una vida muy estructurada, muy marcada, con horarios estrictos, con actividades incluso estrictas, ¿vale? Y dificultades, por supuesto, en las relaciones sociales y sexuales. Sí. Vale. Vale, diapositiva 25. Vale, lo que hablábamos. En cuanto a las relaciones, suelen tener cierta distancia emocional que les genera sufrimiento, ¿vale? Porque somos seres sociales, todos, pero imaginaros que tú quieres controlar tus emociones y la del otro. Entonces ahí es donde te pierdes. Cuando el obsesivo aprende esto, es maravilloso. Porque si aprendo a gestionar mis emociones,
puedo aprender a relacionarme, ¿vale? Entonces, les suele venir súper bien la terapia en este sentido, a nivel emocional. Pueden ser muy críticos y exigentes, que lo son, tanto consigo mismos, lo primero, ¿vale? Porque van muy cargados de culpa, pero también puede serlo con los demás. Entonces pueden convertirse en ese dedo juzgador de lo que está bien y lo que está mal, con esa idea de perfección, de justicia. Entonces, claro, imaginaros tener un amigo así en el grupo, pues cuesta la relación con él o con ella, ¿vale? Tienen dificultad para expresar emociones, sentimientos, por supuesto, y a reconocerlas, lo primero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que suelen tienden a crear relaciones muy superficiales. Relaciones del tipo de hablar de política, hablar de cómo va la bolsa y en qué invertir este mes. Es decir, cosas controlables. ¿Sí? Entonces, claro, esto te lleva a relaciones superficiales. No entras en cómo estás hoy, en cómo te sientes o en cómo te ha ido la semana. Vale, ¿cómo surge esta estructura? Sí, estamos en la diapositiva 26. Suelen venir, es muy, muy habitual, de una educación muy estricta, ¿vale? Con figuras de apego, posiblemente con esta misma estructura, ¿vale? Obsesivas, controladoras, perfeccionistas, muy, muy críticas, que hacen además, es muy frecuente, este traspaso de culpa, ¿vale? Al niño o a la niña. Y suele haber conflictos con la autoridad y con el deseo. ¿Sí? Por eso el objetivo, por eso el obsesivo no desea, genera dudas. Entonces, es lo que os decía, para entender cuál es mi estructura, que no se lo decimos, analizamos de dónde venimos y siempre os vais a encontrar con una persona obsesiva, un padre o una madre. Es muy frecuente en pacientes con estructura obsesiva que haya algún familiar militar, policía, abogado, juez, ¿vale? Estas profesiones, además de autoridad y de entornos controlados y controlables, suele ser muy frecuente, ¿vale? Yo me lo he encontrado mucho de familiares de militares. Incluso familias donde abuelo militar, padre militar, yo no soy militar, pero como si lo fuera, porque he tenido esa educación. Pregunta, venga, Adriana. O sea, es que no entendí muy bien a qué te refieres con lo de que no genera deseo, genera duda, algo así, ¿has dicho? Sí, lo decíamos al inicio de la presentación de esta estructura. El obsesivo, más el que... conflicto. Sí, el conflicto viene de, más que desear él, ¿vale? Empieza a establecer dudas, ¿vale? Porque el obsesivo duda de todo, se pregunta todo y su deseo se coloca más en qué desea el otro. Vale. ¿Vale? ¿Qué desea mi pareja? ¿Qué desea mi amigo, mi amiga, mi familiar? ¿Vale? Entonces, esto a su vez retroalimenta esa duda, ¿vale? Pero al obsesivo le cuesta mucho el saber qué quiere. Es el ejemplo que os ponía antes. Una elección de carrera universitaria, si hay 80 carreras disponibles, que no sé cuántas hay, pero si hay 80 carreras, son 80 dudas para el obsesivo. Ya. ¿Vale? Le cuesta mucho el conectar con su propio deseo y posiblemente ahí establecería cuál es el deseo de su padre, de su madre o de sus familiares en cuanto a qué hacer. ¿Vale? De ahí el conflicto. El obsesivo no desea. Además, establecen, es muy llamativo. Gracias por esta pregunta, porque a mí me ha recordado una cosa muy importante. Cuando están en consulta, ellos establecen un discurso muy centrado siempre en el otro. O en la pareja, o en el familiar, o en los amigos, quien sea, ¿sabes?
Ujú. y suele haber mucha comparación, ¿vale? Porque como no desean, pues tratan de adivinar el deseo del otro y se centran mucho en los otros, Vale. ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta más? Venga, Lucía. Yo tengo una duda, Vanessa, si te viene un paciente con esta estructura, pero que ya viene medicado, ¿influye de alguna manera en tu manera de abordarlo o de tratarlo con él? Porque entiendo que la medicación como que atenúa un poco, ¿no? No sé cómo... O sea, si abordas de una manera diferente si el paciente viene medicado. No, para mí no. De hecho, es muy frecuente, ¿eh? Y cada vez más, de esto sabe mucho Marcos. No, cada vez más medican a los pacientes, ¿vale? No se nos puede olvidar que hay una industria farmacéutica detrás, que si no hay pacientes medicados no se generan ingresos. Es triste, pero cierto. No, para mí es exactamente igual. De hecho, mi objetivo como profesional, y creo que el vuestro debe ser también, es reducir la dosis de medicamento de los pacientes. Digo dosis por no decir eliminar, ¿vale? Sería el objetivo. Digo, si de por sí tienen dificultad para expresar emociones, si vienen con antidepresivos que están totalmente también un poco inhibidos en ese sentido, ¿sabes? Por lo general, yo os digo que las personas que están medicadas no quieren estar medicadas, ¿vale? Porque lo primero, tiene muchísimos efectos secundarios la medicación, ¿vale? Ellos sienten que hay cambios que no siempre les gustan, ¿vale? Es decir, la medicación funciona, pero no al 100%. Y lo más habitual es que los pacientes medicados quieren dejar de tomar la medicación. Y ese suele ser además uno de los puntos que enlazan con la terapia. Yo vengo aquí porque quiero sentirme bien, pero además vengo aquí porque quiero dejar la medicación. La realidad es que la terminan dejando, ¿eh? ¿Vale? Yo lo que suelo llegar a pedir cuando hay un consumo de drogas es que no haya consumo antes de venir a terapia. Eso sí, pero si están medicados. Yo siempre le pregunto, ¿estás medicado? Sí, vale. ¿Con qué? Con esto, con esto y con esto. Vale, ¿a ti te funciona? Bueno, nunca funciona al 100%. ¿Vale? Y si funciona con un síntoma, aparece otro, porque todo tiene efectos secundarios. Esto lo habéis estudiado en psicofarma, ¿vale? Y Marcos nos va a dar un taller sobre esto maravilloso, además. Todo tiene efectos secundarios. Entonces, no, para mí el tratamiento es igual, con el objetivo de que deje la medicación. Que la dejan, ¿eh? Tarde o temprano Vale. la dejan. Es raro el Gracias. paciente que llegue a sesión y te diga, no, es que yo estoy medicado, a mí me va muy bien la medicación y quiero seguir medicado. Muy raro. Muy raro. Algún paciente está por ahí buscando la pastilla de la felicidad o la pastilla que me quite la ansiedad. Eso sí, sí tenemos esa búsqueda, ¿vale? Pero por lo general la gente no quiere medicarse. Había por ahí otra pregunta. Julia. Sí, era con respecto a esta parte que dices del deseo y un poco el discurso que ellos tienen como muy centrado en el otro. Uh-huh. Siento como que si están con ese discurso, que me pasaba por ejemplo con Axel, que sí que era como todo el rato hablando del otro, todo el rato hablando del otro, a veces es como un poco incluso agresivo, o cuando yo estoy insistiendo en bueno y tú, no sé tú cómo o sea, cómo dirías, cuál es un poco la transición en que ellos se den cuenta de que ellos no están dentro. Claro. O sea, efectivamente, ellos conectan con qué desea el otro, ¿vale? Entonces, en una estructura obsesiva, evidentemente yo tengo que intentar conectarle con su propio deseo, pero ahí hay una dificultad muy grande, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ¿y tú qué quieres? O ¿a ti qué te apetece? O ¿tú qué quieres conseguir? ¿Vale? Es lo que decíamos ayer que planteaba Tamara. Le he recogido la sesión varias veces. Bueno, pues a lo mejor hay que recogérsela una o ninguna. Y en este caso, con esta estructura, a lo mejor hay que planteárselo una vez en la sesión. ¿Vale? No más. ¿Por qué? Porque si no le desmonto. ¿Vale? Entonces, sí que tiene que identificar
que está conectado a esta duda constante que no le deja elegir y no le deja avanzar y que además le conecta mucho con el otro. Y por otra parte, aprender él qué quiere él, independientemente de los resultados que no se pueden controlar. ¿Vale? Entonces hay que trabajar también la cuestión de la perfección, del control, ¿vale? De la frustración. ¿Para qué? Para permitirle a la persona que pueda tomar una decisión, llevarla a cabo y que a lo mejor los resultados son otros completamente diferentes y que además no va a controlar nunca. Porque controlamos las decisiones que tomamos, pero no los resultados. ¿Vale? Que esto es algo que a esta estructura le cuesta mucho. ¿Vale? Entonces sería esto, el plantearle con mucho cariño y mucho amor, ¿y a ti qué te apetece? ¿Tú qué quieres hacer? Le podemos plantear la varita mágica, el decirle, mira, imagínate, si esto fuera una varita mágica, ¿qué le pedirías? La película de Aladdin, la habéis visto seguro. Si no de pequeñas, vamos. Decirle la película de Aladdin. Ay, pues no la he visto. Para la siguiente sesión la ves. ¿Vale? Venga, te encuentras una lámpara. Me da igual, o cogéis el boli, lo que se os ocurra. Venga, un boli. Toma, es un boli mágico, te concede un deseo. ¿Qué le pedirías? Controlarlo todo. No. No, me refiero a qué le pedirías. Es que es una respuesta habitual, ¿eh? No, ¿qué le pedirías que te gustaría hacer? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cuál es tu deseo? Pero mucho cuidado con estas preguntas, ¿vale? Lo que os decía antes, Julia, lo hemos hablado un montón de veces. Yo puedo llegar hasta donde llego como un profesional, ¿vale? No le voy a resolver la vida a nadie. Si pensáis que le vais a resolver la vida a vuestros pacientes, os habéis equivocado de profesión, siento decíroslo. Otra cosa es que les ayudemos a que sea más llevadera y más funcional, eso sí, pero no le vamos a solucionar la vida a nadie. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí y la próxima semana así terminamos con la psicótica y con la perversión.